Hola, buenas noches. Buenas noches, Clara, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Frío. ¿Frío? Llegó el frío. Lo tuyo es un comentario... Todo el frío llegó. Todo el frío. Todo. El clima, el mercado, todo. Bueno, decime, ¿hubo ganadores y perdedores de los últimos días? Hubo, claramente. A ver. Vamos a hablar bastante de eso. Hubo. ¿Podés A mí tirar me da la sensación que hay algo en la política que se tiene que reacomodar. Por lo menos el presidente así lo prometió. La foto que vimos ayer está mostrando que hay algo en la política de Cambiemos, estoy diciendo, que se tiene que reacomodar. Ahora, si uno mira lo que pasó, a ver, ¿quién triunfó? La idea de quién triunfó. Triunfó la idea de Marcos Peña. A mí me da la sensación que por ahora el jefe de gabinete no es un ganador de esto, sino todo lo contrario, es un perdedor. De hecho, le tuvieron que poner alrededor a esa estructura de gobierno algunos que se habían ido. Ernesto Sanz, Emilio Monzó, vamos a ver qué piensan los radicales también de que sea Ernesto Sanz quien esté sentado ahí. También hay bastante movimiento con eso. Pero obviamente hubo que reforzar con la vieja guardia, por ahora en una foto. Vamos a ver, si esto después sigue, será entonces Peña realmente un perdedor. Si fue solo para la foto y para que la gente crea que algo debe cambiar para que nada cambie, como el viejo lema del conservadurismo, bueno, veremos. Yo creo que Elisa Carrió fue otra perdedora. Yo creo que Elisa Carrió no aportó esta crisis y me da la sensación que lo está viendo la gente, que es donde más le debe doler. No creo que le duela que lo vea la clase política, Carrió. Sí que lo esté viendo la gente. Bueno, hoy uno de nuestros bloques va a estar vinculado a una evaluación que hizo Pinaya, está con nosotros Juan Mayol, sobre cómo afectó a los distintos líderes políticos la tormenta, la turbulencia, no sé qué nombre querés ponerle, de los últimos días. Sí, sin duda. Y va a haber más, ¿eh? Va a haber más. Bueno, después lo hablamos. Bueno, a mí me gustaría marcar un tema que no es solo de palabras. El gobierno habla de turbulencia. Yo diría que por ahí tendríamos que hablar de crisis. Y no está mal, porque para los antiguos chinos, crisis es también una oportunidad de cambiar. De hecho, como lo decía Rubén, da la sensación de que el gobierno vuelve a las fuentes, al gobierno de Cambiemos con Monzó, con Sanz, con Frigerio, e incluso el regreso de Caputo. Ha pedido el gobierno un gran acuerdo nacional. Tantas veces lo he escuchado, ojalá se pudiera dar. Lo tenemos acá a Diego Bossio. ¿Qué hará el peronismo con respecto a esto? Lo que sí me gustaría marcar que la magnitud de la crisis económico-social que tiene la Argentina fue subestimada por todos. Fue subestimada por el gobierno, el presidente lo reconoció, dijo, fui demasiado optimista. En realidad subestimó el nivel de la crisis económica que tenía entre sus manos, pero me da la sensación que también la oposición está distraída con respecto a la magnitud de lo que estamos viendo, de lo que nos está pasando. Eso va a ser uno de los temas que vamos a charlar con economistas muy importantes, pero insisto, yo he visto en estos días una sociedad muy serena, muy madura. En definitiva, la sociedad es la que sufre los desaciertos de la dirigencia política y he visto, en cambio, una dirigencia política que a mí me gustaría verla tratando de salir de un laberinto que rodea a la Argentina en los últimos 50 años. Rubén, todos dicen ahora, de repente, que todo empezó un 28 de diciembre del año pasado, cuando hubo esta conferencia de prensa. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Bueno, ¿qué me ibas a decir cuando estábamos en pie? Hace muchos años. Hace en 2007, ahí Hablaban hubo un de estos acuerdo temas. y nos echaron a todos, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ese sí que fue un gran acuerdo. Pues venías yo primero y después venías atrás. Sí, y nos echaron a todos. Les recuerdo, y yo al mediodía
desde la bolsa con el panorama financiero. Y nosotros, A todos. Estábamos todos. y nos portamos como caballeros y como no dijimos nada, Nada. pero nos echaron a todos. Ahora, yo no recuerdo que nadie saliera a llorar por nosotros, ¿eh? Nadie. Nadie. Ni nosotros mismos, te diría. Bueno, es un gusto presentar a Germán Fermo, a Kachanowski y... Perdón. A Ignacio Liberador. A Ignacio Liberador. ¿Qué tal? están? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es tormenta? ¿Es crisis? ¿Es turbulencia? A ver, ¿Qué celebro. nos pasó? Bueno, creo que hubo una serie de torpezas enormes, a partir del 28 como decís vos, exacerbadas por un Banco Central que creo que enloqueció al mercado en 10 días. Tuvimos días de política monetaria, yo di en llamar aleatoria. Bueno, lo cierto es que por el bien de los argentinos ese caos finalmente terminó, y así como sentí que era necesario apoyar al presidente Macri en esos días, ahora estoy viendo un exagerado triunfalismo del gobierno. Es como que por momentos siento que encima hay que aplaudirlo. Si nos fuimos a la B, ¿sí? Nos fuimos a ver, de golpe aparece un Fondo Monetario que viene a rescatar las cosas acá por una torpeza autogenerada. Esta crisis, que terminó siendo una crisis, suerte que se terminó en 10 días, pero fue autogenerada, ¿sí? Esto se podría haber mitigado mucho antes. Lo cierto es que no se hizo y ahora tenés el día después de esto. Creo que ahí viene el oacio. Es el día después, uno escucha al presidente Macri, que creo que está bien, está proponiendo esto que vos decías recién de un acuerdo nacional. Creo que Argentina no puede salir sin un acuerdo nacional. Pero yo perdí la capacidad de creerle a este gobierno en estos 2 años. Por lo tanto, ojalá que esta vez pase lo que no pasó en estos 2 años, que el gobierno me sorprenda y que un día me levante a la mañana y me dé ganas de aplaudirlo. Ojalá ocurra eso. Roberto, ¿cómo ha seguido esta crisis? Digamos, no me sorprendió porque esto ocurrió varias veces. Porque es el juego tasa versus dólar. Esto pasó con el plan primavera. No digo exactamente lo mismo, pero es parecido, ¿sí? El Banco Central levanta la tasa de interés, dice tengo dólares para vender, entonces todos venden los dólares, compran pesos, con los pesos compran, en ese momento eran los encajes disponibles, pero todos, Martínez Dios, recordarás con las letras del Tesoro, hizo el mismo, exactamente el mismo juego. Entonces empecé a acumular, esto es como si vos pensaras que alguien va a devengar indefinidamente una utilidad, o sea, va a ir anotando, voy ganando 3%, 3%, 3%, y nunca va a decir vengan las fichas y me voy. No, en algún momento se van. Por la causa que sea, porque subió la tasa de Estados Unidos, porque la soja... Siempre va a haber algún argumento, pero va a pasar. Ahora, hasta ahora tranquilizaron el mercado unos días. Falta un plan económico. Cuando digo un plan económico es... Pagani dice lo mismo. No hay un plan económico. No lo hubo nunca, ¿no? Nunca lo hubo. Tuvimos un plan económico de que asume este gobierno, ¿no? No hay un plan económico. O sea, cuando digo plan económico es un plan para reestructurar en serio el sector público, para reestructurar todo lo que son los planes sociales y ir reduciéndolos a medida que vaya pasando el tiempo y que la gente tenga trabajo. ¿Cuál es el plan? Vos fijate, firmaba un acuerdo con las provincias. Ya te dijo, ¿eh? No, está bien. Firmaba un acuerdo con las provincias. Estamos calentando recontra excedidos en empleo público en las provincias. ¿Sabes cuánto aumentó desde 2003 hasta el 2016 el empleo público? ¿Cuánto? 60%. ¿Sí? El salario promedio, estoy tomando el promedio de todas las provincias, 2.200% de aumento contra 1.400 de inflación. Se tomaron 600.000 personas entre los 3 niveles. Sí, Municipal, diría que a mí me da más. Bueno. 800.000, pero no importa. Es decir, municipal, provincial y nacional. Exacto. Es decir, no hay, yo lo digo siempre y a veces me lo han tomado ese dato y te lo toman como que uno es un exagerado. Uno no entiende cómo aguantó el Estado, es decir, cómo aguantó durante esos 10 años, Perdóname. Incorporando el 60% de la... ¿Cómo aguantamos nosotros los contribuyentes? El Estado no, porque somos nosotros. Totalmente. Ignacio, ¿cómo estás viendo la crisis? Mira, yo creo que el gobierno está muy atento a resolver toda esta pesadilla cambiaria que tuvimos estas semanas. Es cierto, digamos, que no está prácticamente prestando atención a reformar este modelo o a presentar un plan más consistente, pero que en este momento como que la buena noticia es que en un contexto muy adverso la Argentina por lo menos esté mostrando que no pasa nada en el mercado cambiario en estos 2 días, ¿no? O sea, ellos están atentos a resolver esto, pero obviamente después, cuando pase esta crisis,
van a tener que resolver el tema de lo que viene después de la crisis, que es el tema seguramente de la actividad, problemas que puede llegar a haber en el empleo, por el tema de la alta tasa de interés que tuvo que poner el Banco Central. Pero hoy, dentro de los mercados, lo que se está viendo es que todas las economías emergentes están sufriendo, está subiendo a un máximo la tasa americana, esto hace que salgan los capitales de las economías emergentes, y a pesar de esto, en estos 2 días, la moneda argentina se mantuvo relativamente estable y obviamente también puede llegar a sufrir, por ejemplo, hoy se supo en Brasil que está moderando las expectativas de crecimiento. Todo eso son malas noticias para la Argentina, pero dentro de eso, digo, para rescatar algo un poco más positivo, es que estos 2 días se está mostrando como que se está estabilizando el mercado cambiario. 2 días. Exactamente. Lo cual es largo plazo. Sí. Especialmente si uno compara los últimos 12 días, 2 días es largo plazo. O sea, se vivió una locura por momentos incomprensible. El problema es que esto trasciende. El dólar es algo que se le mete en la psiquis al argentino y lo empieza a enloquecer. Y entonces además tuviste una parte del periodismo que estaba realmente enloqueciendo a los argentinos. Y por eso que independientemente... Interesante. Vos sabés que he recibido muchos tweets referidos al comportamiento de todos nosotros, los periodistas. Sí. Pero es que hubo mucha... Fue muy importante. Y sabes que en un momento, me acuerdo que estaba con un periodista y le pedí, déjame hablar 10 segundos para decirle a los argentinos que no va a haber un corralito mañana, porque algunos lo estaban diciendo, y eso realmente pone... A ver, el corralito fue una tragedia argentina, y al argentino quedó muy marcado. Claro. Por eso digo, no podemos irresponsablemente ni siquiera sugerir eso, punto y coma. Una vez llegada esta... Había periodistas que en su vida habían visto o habían leído de cómo era una intervención del central en el mercado y te explicaban cómo entraban los dólares en el Ciopel. Y te hablaban como si supieran lo que era el Ciopel. A ver, yo escuché headlines de que el Banco Central había vendido 5.000 millones de dólares en 25, y no es lo mismo que plantarte en el offer. Bueno, es decir, es tremendo. Barbaridades técnicas. El problema es que te escucha la gente, claro, y la gente quería dolarizarse inmediatamente y sacar la plata de los bancos. Era una locura. Me pareció importante en ese momento, en mi rol de comunicador, y cada uno, creo, de nosotros trató de contribuir a eso, decir, che, bajemos un poco el cambio, esto no es el 2001, pero al mismo tiempo, digo, bueno, se terminó. Creo que acá hay una pregunta que hay que responder rápidamente. ¿Qué pasa con las LEVAX? Está todo bien, pero digamos, ¿cómo se resuelve? Es una bomba de tiempo. En 30 días tenemos otro vencimiento, ¿no? Sí, lo mismo te voy a decir. Ahora, yo diría, primero, déjenme, para que veamos por qué esto es solamente transitorio. La tasa está en el 40. La medimos contra la inflación, por ejemplo, te debe dar una tasa de interés real de 11, 12%, más o menos. ¿Qué actividad económica te rinde eso? Cuando la tasa de interés no es consistente con lo que puede generar cualquier actividad privada, estás en un problema. Entonces, podés hacerlo muy transitoriamente, pero no lo podés aplicar permanentemente. No sé si soy claro en esto. Y lo que diría es, en la Argentina estamos acostumbrados a creer que medidas monetarias, financieras y cambiarias son sustituto de reformas estructurales. No es así. No es así. Tremenda frase esa. No es así. Por favor, la recortan. No, pero es verdad, siempre estamos tratando de esquivar el verdadero... Hace 70 años que estamos tratando de esquivar el verdadero problema, y el problema es uno solo y lo sabemos todos. Sí, y por ahí tuvimos un mensaje del presidente ayer, sí, por ahí está apuntando a cierta ortodoxia. Si hubo un mensaje en los últimos 10 días, no fue ni del presidente ni del gabinete, fue del mercado. Bueno, claramente. El mensaje fue el del mercado. Vamos a hacer eso, vamos a escucharlo al presidente. En la conferencia de prensa, cuando dijo algo así como que hay que acelerar los cambios. Vamos a verlo. Claramente lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no es suficiente en términos de garantizar que vamos a hacerlo con la seriedad y la profundidad que se necesita. Entonces, por eso tenemos que acelerar. Es un liberalote. Acelerar. Un liberalote. Era liberal. Ahora yo me preguntaría, para el manual de Cambiemos, ¿qué significa acelerar? Es como pedir a una tortuga que pique un pique corto en un sprint. ¿Qué significa acelerar? En cierta forma vengo escuchando estos mensajes. El presidente hace rato nos viene diciendo que estamos gastando más de lo que podemos y que el nivel de endeudamiento es insostenible. Por lo tanto, me lo viene contando. Lo que quiero ver es alguna medida concreta. Y ninguna medida va a ser libre costo social
y libre costo político. Cambiemos se Ahí metió está el solo en una problema, jaula. las limitaciones políticas. Sí, igual yo creo que justamente el gobierno va a sufrir limitaciones más allá. Por ahí era otro el contexto en diciembre, cuando la economía estaba creciendo, y ahí por ahí debería haber tomado políticas más ortodoxas para ir contra la inflación, por ejemplo, de lo que terminó haciendo. Pero ahora la situación lo va a obligar a hacer el ajuste. El contexto adverso que tiene afuera y la fuga de capitales que tuvo acá, la tasa de interés que está poniendo, todo eso lo va a llevar a tener una política económica mucho más de ajuste que la que hubiera previsto. Totalmente de acuerdo. Es el peor momento de hacer el ajuste entonces, porque ahora es mucho más difícil hacerlo que 2 años atrás. Por supuesto que yo creo que el error inicial fue nunca contar la herencia recibida. Sí. Porque nadie tiene noción del genocidio económico que hubo en la Argentina. ¿Sí? Esto lo diría como primera cosa. Y no es tarde para contarlo. Ahora, dentro del acuerdo político, lo que yo intuyo, yo les decía recién, ojo que aumentó el empleo público en las provincias, 60%, con una masa salarial, o sea, sumas todas las provincias, son 3.500% de aumento de la masa salarial, y es un aumento en términos promedio de salario, como decía antes, de 2.200%. Vos para ajustar, vos tenés 2 niveles, digamos, de gasto, o 3, pero digamos, está el gasto público nacional y el consolidado, cuando sumás todo. A mí me parece que el fondo lo debe estar mirando el consolidado, no sé. Imagino. Eso lo debe obligar a decirle, che, cuando se junte con la provincia, avisale que van a tener que bajar el gasto. Y bajar el gasto en las provincias es empleo público. Bueno, ayer ya le dijeron que no. ¿Quién? Los gobernadores. Se dijo no ajuste. ¿Y quién lo va a pagar eso? Pero los gobernadores dijeron nosotros no ajustamos. O sea, tenemos que ir ajustándonos los 8 millones que pagamos impuestos. Da la sensación. Da la sensación. Ignacio, ¿cómo quedó la interna económica del gobierno? Porque tengo entendido que incluso Quintana y Lopetegui, no sé si le ofrecieron la renuncia al presidente. Yo creo que ayer, sí. Críticas a Sturzenegger, se llevaban mal Sturzenegger y Quintana. El presidente incluso habló que faltó coordinación entre el equipo económico y el Banco Central. Ayer quedaron desautorizados, claramente, o sea, por lo menos los que tomaron las decisiones del 28 de diciembre, tanto por la autocrítica de Sturzenegger, cuando dice el mercado no confía en nuestra política monetaria, está diciendo que no confío en lo que hicieron en los últimos 4 meses, y el presidente también, cuando le da el espacio como para que resuelva el tema inflacionario, le da el poder y la independencia que necesita el Banco Central, que era lo que estaba reclamando durante estos 4 meses. Me parece que quedan debilitados justamente ese tridente que tuvo tomando decisiones, y que Sturzenegger sale fortalecido en un contexto muy difícil en el que va a tener que, pero por lo menos va a contar con el espacio como para aplicar todos los instrumentos que necesita para contener la inflación. Si me permitís, en una cosa sale fortalecido el central como concepto. ¿Cuál es el concepto? Especialmente en un país emergente como este, que se endeuda de esta forma, la credibilidad es fundamental. Desde el 28 de diciembre destruiste la credibilidad del Banco Central. Por lo tanto, si este experimento populista salió pésimamente mal, el gobierno no le está diciendo a los argentinos lo costosísimo que fue, ¿sí? Por lo tanto, en vez de festejar, creo que el gobierno le debe una disculpa a los argentinos. Por ahí se lo vamos a entender, por ahí, pero primero una disculpa libre del festejo y después entender los costos que esto implica. Por lo tanto, ahora metés a la economía argentina en un sentido mucho más estricto que antes y encima te están subiendo las tasas afuera. Ahora, yo no veo, depende de cómo lo hagas. Porque estamos pensando en qué tipo... Disculpame, porque hablamos de costos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen, ahí tenés que sacar gente del sector público. Y vuelvo al mismo punto. Bueno, entonces, ¿qué? 8 millones de argentinos que bancamos a 20 que pasan por la ventanilla del Estado todos los meses. Sí. Tenemos que seguir siendo esclavos del Estado y remando para que otros sigan viviendo a costa de nuestro trabajo. Porque acá se mira ese costo, pero no se mira el costo de los que estamos todos los días trabajando en blanco y esforzándonos. Me parece una injusticia, Lo que sucede es que acá lo que vale es la fuerza, me parece a mí. Eso es lo que yo preguntaba. ¿Cómo hacer un ajuste en términos en quien tiene la mayoría en el Congreso no está dispuesto a hacer el ajuste? No, ayer anunció que no, y además está en contra de lo que vos estás diciendo, pues no creen en realidad. No creen que esté tan mal que haya 7 millones que hagan el ajuste. Lamento decirlo, pero ellos no creen que esté tan mal que haya 7 millones que hagan el ajuste para los 20... Y obvio, porque ellos pertenecen a la otra parte de la ecuación. Claro, entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que pasa por la ventanilla. Es un tema que realmente es preocupante. El mercado nos pegó un sacudón violento en 10 días. Relativo a lo que nos puede hacer, no nos hizo nada. Y sin embargo estoy viendo este debate viejo, arcaico, de que
podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Es incomprensible. Seguimos sin entender eso que es absolutamente indispensable. Entonces, si realmente acá hay una corrección importante, si Argentina no se encausa en un sendero fiscal creíble, corremos el altísimo riesgo de defaultear en 5 años. Es así de sencillo esto. Por tanto, si no queremos entender eso, estamos cometiendo un tremendo error otra vez más con el fondo atrás ahora. Pero ¿cómo haces el ajuste desde el sector público en un momento en que el ajuste lo va a hacer el sector privado y probablemente el sector público tenga que por lo menos absorber los empleos que, por ejemplo, deje el sector público durante este año, porque va a haber una menor actividad seguramente? Sí. Esto, obviamente, las empresas en este momento están tomando créditos al 50% anual. Sí. O sea, todo eso va a generar, se va a resentir el empleo. ¿Cómo hace el Estado para el fracaso del justamente hacer el ajuste en el mismo momento? Ubicó al gobierno en el peor escenario posible para corregir. El momento de corregir era 2 años antes. Y sin embargo, en ese momento nos decían que no se podía hacer porque el costo iba a ser enorme. Te metiste ahora en una bolsa mucho peor. Tenés 2 posibilidades. O lo haces en forma ordenada o a lo Duhalde. ¿Qué hizo Duhalde? A ver, recordemos. No estoy diciendo que vaya a pasar exactamente lo mismo que en el 2001 o 2002, pero estoy diciendo, tengamos presente esto. ¿Los depósitos en dólares? No, porque ahora hay depósitos en pesos, con lo cual no está el riesgo del corralito. Exacto. Pero sí el tema de lo tradicional en Argentina. Como no me animo a hacer las reformas estructurales, lo que hago es licuar el gasto público con una llamarada inflacionaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es probable, ¿cuáles son las opciones que tenés si vos tenés déficit fiscal y no bajás el gasto? ¿Vas a aumentar impuestos? No te lo van a pagar. ¿Sí? Entonces podés tomar deuda externa, no te van a dar mucho. Tomar deuda interna, tenés un mercadito así de, ¿sí? O emitir moneda. No hay más opciones. O bajás el gasto, caes en eso. Parte de la licuación la vimos en estos 10 días. Claro. Por lo tanto, tuviste un seguro. Ahora, ¿entiende? Yo les pregunto. Sí, relativo a lo que puede ser. Sí. ¿La clase dirigente entiende esto que ustedes están? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo lo escuché hoy a Micheli, Pablo Micheli, decir, para derrotar al gobierno hace falta conflictividad social, es decir, hacer lío. Y veo a los radicales tratando ahora de investigar, viste que hoy salió en los diarios. ¿Quién se llevó? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la devaluación? A ver. Mientras ustedes están contando. A ver, estoy de acuerdo. Y están en el gobierno. Es más, si querés... Inteligencia financiera. Dicen inteligencia financiera, que los supermercados te estafan. ¿Sabes qué? Te exacerbo la pregunta, si querés. Esta pregunta que bien hiciste, en estos 10 días de locura, yo realmente estaba realmente nervioso y preocupado por lo que estaba viendo. Y yo veía los debates que estaban haciendo los políticos. Digo, están en una subrealidad. El país está al borde de tener un serio problema. Y esta gente que en teoría está hecha para cuidarnos, está debatiendo cosas absolutamente incomprensibles. Si mal no me acuerdo, salió campeón Boca en esta noche, ¿te acordás? Y la Cámara de Diputados se vació, pues salió a festejar. Está todo bien, no tengo nada con eso. Voy a la actitud. Estamos en uno de los días más difíciles de toda la gestión de Macri y teníamos 100 diputados gritando un gol y saliendo a la silla. Es un delirio. Humildemente creo, desde mi pequeño rol, que el mensaje todavía no llegó. Yo no los veo habiendo recibido el mensaje en la contundencia en la que lo dio. Lo que me preocupa muchísimo porque he visto otras veces donde el mercado te da uno y después viene dentro de un tiempito y te vuelve a dar otro. ¿Por qué no llega? Porque vino con el fondo atrás. Aclaremos que el mercado somos nosotros. No es un señor con una Habana, una cadena, porque eso es el imaginario. Sí, de hecho esta corrida estuvo más vinculada, sobre todo al final, con los minoristas, la desconfianza, cuando ya estaban volviendo los fondos de afuera. Empezó como una cosa más estructural y terminó como una cuestión más minorista. Ahora, el dato, ¿tengo 30 segundos? 30 segundos, sí, acá la productora te lo da, mirá. ¿Me lo da? Sí. Déjenme que les dé algunos datos, que es lo que me preocupa. ¿Quiénes son los que tienen que decidir de hacer el ajuste? Tomamos el presupuesto de la Nación. Veamos la plata asignada específicamente al Senado. Lo dividimos por la cantidad de los 72 senadores. 8 millones de pesos cada senador para operar. Mensuales. Cada diputado nacional, 2 millones de pesos mensuales. Diputados de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es un secreto del Estado, no se publica. Es verdad. ¿Sí? Y son creo que 3.000 y pico de millones. Yo lo que hice fue dividir la cantidad de legisladores por el presupuesto, te da 2 millones de pesos mensuales. Vivo en Vicente López, el Congreso, estoy pidiendo por Twitter que por favor el Consejo Deliberante informe en que gasta 125 millones de pesos en 24 legisladores, que me da 420.000 pesos por mes.
Esa es la dirigencia que tiene que decir, yo me voy a sacrificar, y termino con nombrar a mi cuñada, mi tía, mi amante, el amigo. Macri lo pidió hoy en Córdoba y habló directamente de toda esa gente. Ahora, lo que a uno no le preocupa, pero digo, bueno, a ver cómo lo hace. Porque Macri lo pide, pero le está diciendo a los mismos, a los que convocó para que lo ayudaran a hacer el ajuste, que ellos tienen que ajustarse. Que es lo que está diciendo vos, ¿no? Claro. Les hago la última pregunta. ¿Este equipo económico puede torcer o me parece bien, el presidente ratifica siempre en momentos difíciles a su equipo económico? ¿Vos crees que debería cambiar, mandar alguna otra señal? Mira, con el mayor de los respetos, personal, creo que el gobierno se metió solo en una crisis de credibilidad. No creo que este equipo económico ya tenga la credibilidad como para surfear esta ola. Creo que sería sano proponer un nuevo equipo económico, ojo, una concepción estructural distinta también, porque no podés tener un ministro de Hacienda así de maniatado, no sirve. Y en segundo, tres cosas, por lo tanto, un nuevo equipo, una nueva concepción estructural del rol del ministro de Hacienda, que hoy por hoy está totalmente limitado, y en tercer lugar, un plan. Por lo tanto, creo que se están relajando mucho con el tema del fondo. Creo que estamos otra vez empezando a subestimar un problema que se nos puede venir de nuevo, y más con las tasas subiendo afuera. Ojo que los pibes te empiezan a cerrar el carry trade a nivel mundial y nos vuelven a pegar. Yo no veo esa urgencia, yo nunca se la vi al gobierno, y en estos 10 días hubiera esperado por lo menos una reacción contundente que sigo sin ver, con lo cual creo que están subestimando otra vez el problema. Cortito también. Sí, no, yo creo que la autocrítica es muy buena, es algo para rescatar dentro de algunos funcionarios del gobierno, algo que es inusual, es la primera vez que escucho que en un banco central reconocen que el mercado no está confiando en lo que está haciendo, por ejemplo. También tuvieron que reconocer errores con el tema del manejo de la inflación. Yo creo que eso es algo bueno y se puede construir en el tiempo, o sea, sobre todo los que la tuvieron más afectada en este tiempo, como fue el presidente del Banco Central, va a tener que construir credibilidad en los próximos meses. ¿Vos con este equipo? No, me parece gente buenísima, ¿eh? Necesitas un solo tipo, con un plan económico. Ese tipo tiene que ser casi un docente y bastante audaz. Y con un buen equipo económico. Bueno, a los tres muchísimas gracias. Vamos a ver cuando Marcos Peña hacía un llamado a la posibilidad de un gran acuerdo nacional. Se lo vamos a preguntar al diputado Diego Bocio, que es de los peronistas racionales. Absolutamente. ¿No? Vamos lo a que llamamos el peronismo racional. Bueno, vamos a ver. Dado este escalón más bajo de confianza, nos comprometamos con una aceleración en términos de ir hacia la convergencia fiscal. Ahora, eso es una responsabilidad de los argentinos. Nosotros creemos que el marco para un gran acuerdo nacional en torno a este tema es el presupuesto 2019. Allí nosotros nos tendremos que sentar todas las partes con una enorme apertura, generosidad y responsabilidad para no mentirle más a la gente, porque no podemos eternamente seguir pensando que la culpa es de otros. La culpa, en todo caso, de que gastemos más de lo que tenemos es de los argentinos, y la responsabilidad para solucionarlo es nuestra. Diputado Bocio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hay una invitación a un gran acuerdo. Sí. ¿El peronismo tiene alguna posición tomada frente a esta invitación? ¿Desconfía? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Primero contextualicemos. Recién te he visto una mesa muy interesante. Es un momento muy complejo desde el punto de vista económico y tenemos una preocupación seria de lo que ocurre en materia económica y cómo esto va a afectar al común de la gente, a la gran mayoría de los argentinos. Después de una devaluación, la experiencia es, hay inflación, hay menos actividad económica, hay dificultades en lo cotidiano. Eso nos preocupa y nos preocupa mucho y requiere mucha prudencia y mucha responsabilidad de toda la dirigencia política. Quien gobierna y quien toma decisiones es el gobierno. ¿Es la primera vez que llama un acuerdo nacional? No. Recordemos, en octubre, a pocos días de ganar la elección, convocó un grupo de dirigentes a hablar a un consenso básico, no me acuerdo cómo lo llamó, en el centro. Yo fui uno de los dirigentes que fui, y pensábamos que empezaba una etapa en donde se iba a dialogar con mucha franqueza, con mucha transparencia, y se iba a ponerse una agenda. Esa agenda duró unos meses. Fueron 6 leyes que se votaron sobre fin de año,
Y ahora insiste nuevamente el gobierno en dialogar. Nosotros no tenemos, somos los mismos que y creo que hemos dado testimonio de arremangarnos y trabajar cada uno de los temas porque estábamos absolutamente convencidos de que había cosas que resolver en la Argentina. Pero me parece que dialogar no solamente en la mesa con los temas que propone el gobierno. Me parece que hay cuestiones de fondo que la Argentina tiene que resolver y evidentemente el gobierno para nosotros no la está planteando. Es decir, que ustedes no aceptan esa invitación a un gran acuerdo, o desconfían, o quisieran otra agenda. A ver, nosotros creemos que el rumbo que ha elegido el gobierno, y se lo venimos diciendo desde hace unos meses, no es el rumbo correcto. Si usted me pregunta a mí, ¿hubiesen ido al FMI? Nosotros no hubiésemos ido al FMI. Si usted me pregunta a mí, ¿hubo impericia en el manejo del Banco Central durante estos días? Lo escucharon recién con gente que conoce mucho el mercado financiero. La verdad que nosotros creemos que hubo un desmanejo enorme por parte de las autoridades monetarias y fundamentalmente nosotros estamos convencidos que no podés resolver los problemas de Argentina con una tasa del 40%. Y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Este tema de la tasa y el dólar. Para ser claro, la Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI. Esto significa que necesita 30.000, 35.000 millones de dólares todos los años. Sí, es tremendo. Para pagar utilidades, pero pagar servicios de la deuda. Es lo que dejó Cristina. Primero yo quisiera hacer un punto. Se agravó. Y se agravó de manera significativa. Es probable. Segundo, no lo digo probable, me gustaría hablar con certeza. Lo dicen, hablemos con certeza. Lo decimos como un giro. Se agravó. Se agravó además con dos condiciones. Se aumentó el endeudamiento, porque cuando arrancó el gobierno, el endeudamiento era un endeudamiento absolutamente manejable, porque no había acceso a los mercados, claramente. Un error, entre otras razones por las que se perdió las elecciones. Se agravó el tema de la cuenta corriente. Se agravó. ¿Usted sabe cuánto necesitamos los argentinos todos los años para viajar, para todos los que viajamos al exterior? 10.000 millones. 11.800 millones de dólares del año pasado. Significa que es casi la mitad de toda nuestra producción de soja. Entonces, evidentemente la Argentina lo que está mostrando que hay problemas estructurales, que eso no lo puede sostener. 2014, una crisis cambiaria. 2016, otra devaluación. 2018, otra devaluación. Estoy hablando es un problema estructural, ¿no? Hay un punto en el que me parece que se cruzan un par de avenidas con ideas interesantes. 11.800 millones. Ahora, eso estaría bien en un país que tiene una estructura exportadora gigantesca, en un país rico, pero Argentina hay que empezar a entender que es un país pobre. Entonces, en un país pobre no puede la mitad de su producción de soja utilizarse para que la gente vaya a Miami. Eso queremos discutir. Queremos discutir la competitividad. Pero hay que aceptar que hay que hacer un ajuste, entonces. No, vamos por parte. Nosotros necesitamos discutir cuál es el modelo productivo de la Argentina. Si la Argentina en el año 2011 exportaba 84.000 millones de dólares y el año pasado exportó 57.000 millones de dólares, estoy poniendo un periodo anterior para poner responsabilidades ampliadas, Argentina tiene un problema estructural. No está pudiendo vender lo que produce al mundo. Tendríamos que tener 120.000, no 57.000. Sí. Si nosotros no podemos producir y generar divisas estructuralmente, con una industria desarrollada, con productos que agreguen valor, va a ser muy difícil cambiar esa ecuación. Por eso yo le hablé de la crisis del 2014, la crisis del 2016 y una nueva crisis que además no esperaban, ni el gobierno. Eso no hay duda. La carga impositiva que tienen los empresarios argentinos, los productos que compramos, los hacen no competitivos. Ahora, para bajar esos impuestos tenés que bajar el gasto. Nadie discute, nadie discute que tiene que haber prudencia fiscal. Nadie discute, cuando nosotros discutimos la tributaria, la verdad que nosotros la aprobamos y quedamos con el sabor amargo que quedamos a mitad de camino, que fue casi un maquillaje. Fue un ordenamiento tributario, pero evidentemente tenía dificultades. Está claro que la Argentina tiene que resolver las cuestiones de prudencia fiscal. Pero también quiero ser contundente. Si vos no creás un modelo económico que genere virtuosidad, exportaciones, producción, haces ajustes y el caminito va a ser querer confianza del inversor extranjero. La confianza del inversor extranjero no va a venir porque no ves crecimiento y otra vez entras en un ciclo vicioso. Entonces nosotros planteamos la alternativa. ¿Quién sería tu ministro de Economía, por ejemplo? No, nosotros estamos trabajando con Miguel Peirano, Marco Lavagna, claramente. Marco Lavagna. Sí. Prudente, razonable, con una visión productivista.
que conoce el interior. No puede ser, a ver, no puede ser que en la Argentina las cosas no funcionen. No puede ser que te juntes con la industria del vino y la industria del vino te dice que tiene dificultades. No puede ser que te encuentre que produzcamos, no sé, cerdo, pollo, carne, y la carne ahora está funcionando mucho mejor, pero que tengan dificultades. Nosotros tenemos que cambiar la lógica. Si la lógica es la monetaria, la cambiaria, vamos a tener recurrentemente estas crisis. Entonces nosotros lo que queremos discutir con el gobierno es cómo resolver las cuestiones estructurales. La cuestión del déficit, que es donde enfoca seguramente el FMI, porque cree que se resuelven las cosas de lo fiscal, es un capítulo. Y hemos dado testimonio de responsabilidad y madurez. Digamos, la culpa es nuestra, igual, no la del FMI, ¿no? Somos responsables de nuestro destino, lamentablemente. 26 veces ¿no? firmó acuerdos Argentina con el FMI. Es uno de los países que más acuerdos firmó con el FMI. Y el peronismo firmó como 6 o 7. Sí, bueno, hasta el 2000. Somos socios, nunca dejamos de ser socios. Hasta el 2005, el gobernador, como le dicen ellos, el ministro de Economía, firma con el presidente del FMI, el Banco Central, y hay monitoreos diarios, permanentes. Igual, yo no me creo que el FMI es distinto. El FMI comunicacionalmente será distinto, pero tiene un programa, tiene una lógica, y fundamentalmente es algo importante. El FMI no te da un crédito. Cuando vos discutís un crédito, discutís plazo, tasa de interés, condiciones, garantías, qué pasa si no pago. El FMI lo que discute es un programa. Y nosotros la historia de ese programa también la conocemos. Nosotros no hubiésemos ido. Ahora, ¿qué salida hay? Porque a mí me gustaría tu opinión sobre lo que pasó en los últimos días. Acá hubo una señal del mercado muy clara, hay una crisis de confianza. Para mí es una crisis de confianza, digamos, todo empieza por una crisis de confianza en lo político, la confianza en la que hay en cómo toma el gobierno las decisiones o si va a tomar o no las decisiones que quiere el mercado. Ahora digo, hay un alivio de estos días, pero ¿cómo seguimos? Yo me parece que el gobierno tiene que parar la pelota y no descalificar. Hoy lo vi al presidente Macri nuevamente descalificando, diciendo que el ajuste lo tenían que hacer las provincias. El déficit de las provincias es 0,5 del PBI. Hay provincias que están ordenadas, hay provincias que tienen graves problemas, históricos algunos, de años. Entonces yo me parece que es importante mucha calma, mucha prudencia. El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y tomar las decisiones en términos de prudencia fiscal, que no pretenda deslindar responsabilidades. Esto ha sido históricamente, el que ejecuta el presupuesto es el gobierno. Nosotros ponemos límites máximos presupuestarios, quien ejecuta es el gobierno. Y me parece que hay que cambiar la lógica, convocar a todos, pero no solamente a la dirigencia política, a todos los actores, a hablar de cómo estructuralmente se sale de esta situación. Vuelvo a repetir, si Argentina no exporta más, en 2 años estamos hablando de lo mismo. Si Argentina no produce más y no es más eficiente en la producción, dentro de 2 años estamos hablando de lo mismo. Muchos de esos gobernadores, no todos, sí, pero muchos de esos gobernadores aprovecharon cuando firmaron el consenso fiscal los límites de ingresos brutos, y estamos hablando de producción, y subieron ingresos brutos en un montón de provincias. Bueno, a mí puede ser, la verdad que he leído algunas notas al respecto. Evidentemente hay que encontrar una solución en marco de la competitividad en materia tributaria. Lo que hicimos en materia tributaria para mí no es suficiente, y evidentemente tiene que ser un capítulo estructural. Y me parece que hay sectores que tienen que pagar incluso más impuestos, y otros tendrán que pagar mucho menos. La Argentina necesita discutir condiciones de competitividad serias, si no es insostenible. Si nosotros queremos nuestros productos, primero defenderlos y después entender las reglas del juego del mundo. Si vos liberalizás las importaciones y te endeudás, y en algún momento este tipo de cosas ocurren. Yo no digo cerrar las importaciones, porque me parece que va en contramano de un mundo moderno, pero sí ser inteligente en el desarrollo de la industria nacional. Si nosotros no podemos generar productos que sean competitivos en el mundo, estructuralmente la Argentina no va a salir. Y vuelvo a repetir, vamos a estar a los vaivenes financieros. Entonces, yo lo que le digo al gobierno es, cambiemos la lógica. Esa lógica de ordenar las cuentas para generar confianza, que va a generar inversiones, ese cuento ya lo hemos vivido en la Argentina. Ahora, el otro cuento al revés tampoco yo no sé si se funcionó, nunca funcionó. Claro, yo me parece que nunca se puso en funcionamiento. Me parece que nunca hemos acertado. Es decir, yo creo que venimos... salvo algunos periodos de fracaso en fracaso, Diego. Y que necesita, yo soy de los que creo en los acuerdos. Es decir, a ver, los países salen, desde España, Chile, salen de sus crisis con grandes acuerdos. Y yo no veo a la dirigencia política... Yo no veo al gobierno con vocación de hacer acuerdos. El gobierno no los veo a nadie. Nos convoca cuando... No, bueno, nosotros hemos dado testimonio, Clara.
Bueno, pero esa ley de tarifas que le votaron al gobierno... Es absolutamente responsable, absolutamente responsable. ¿El gobierno? No, nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que el gobierno es responsable de una inflación mucho más alta de la que anunció. Entonces el problema no es solo la tarifa, es que el supermercado es carísimo, que la cuota del colegio del pibe es carísimo, que la expensa con los porteros es carísima, que la prepaga aumentó. Y la tarifa, si uno la compara con Uruguay o Europa, sigue siendo barata, pero en un contexto inflacionario como está viviendo la Argentina. Porque ¿sabe qué, Clara? Ponerse del lado del Estado, bienvenido sea. Hay que tener austeridad y prudencia fiscal. ¿Y quién se pone del otro lado del mostrador? ¿Alguien ustedes? Nadie. Bueno, entonces... entonces me parece que no. nosotros nos hemos puesto. Nosotros le hemos dicho al gobierno, Pichetto ha sido claro y contundente. Le dijo, tenemos una propuesta de la Cámara de Diputados. Tienen una semana, traigan un proyecto, estamos dispuestos a dialogar. Y el gobierno dice, no, nosotros no proponemos nada, es esto nada. Entonces, ¿esa es la vocación de diálogo del gobierno? ¿Esa es la actitud? ¿Y sabe qué? El tema tarifas nosotros no lo iniciamos. Lo inició Carrió y Cornejo. Cornejo dijo que Aranguren era un problema para el gobierno y Carrió textual dijo que estaba apretando la... En un reportaje que yo le hice. Así que es coparticipable de la historia. Le hacemos la última pregunta. ¿El peronismo se encamina al 2019 con Cristina o sin Cristina? Nosotros estamos trabajando para que haya dirigentes jóvenes, Urtubey, Massa, Randazzo. Esa es nuestra apuesta. Puede ser que haya una interna, Sin Cristina. Nosotros estamos trabajando en esa línea. Creemos que hay que darle una oportunidad a dirigentes más jóvenes, que tienen ganas, que han mostrado prudencia. Después veremos los mecanismos. Igual en este momento, la verdad que hay preocupación y cierta. Pero igual están todos pensando en el 2019. Ustedes y el gobierno, ¿eh? El gobierno ya lo anticipó, lo anunció públicamente, hizo un acto en... ¿Dónde fue? Se le fue la mano con anticiparlo tanto. Ellos arrancaron la carrera electoral. Diputado, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y ahora vamos al encuentro de Juan Mayol, que nos va a contar con los últimos datos cómo impactó esta crisis, que todavía no terminó, en la imagen de los políticos y qué expectativas hay con respecto a la situación económica. Sí, señora. Ya seguimos. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Viste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal.
Vení a Jujuy. Viví tradiciones ancestrales. Hacé real el milagro de la fe. Disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy. Sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar. Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. Juan Mayol, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy Gracias por estar con nosotros. Bueno, vos tenés datos sobre cuál es la evaluación en este momento que la sociedad hace del gobierno. ¿Tenés datos recientes? Tengo datos recién sacados del horno. A ver, bueno, te escuchamos. Venimos en una especie desde el pico que tuvimos postelectoral, que el gobierno tenía una imagen más positiva que negativa y teníamos 52% en un tobogán que empezó a producirse a partir del mes de diciembre, ¿no? A partir del mes de marzo, abril, teníamos un 45% de imagen positiva, 45 contra 55 negativa, y la dinámica de la crisis que se generó a partir de los ajustes tarifarios, más lo del dólar, hoy están situando la imagen en torno al 34%, la evaluación positiva de gestión. 34% positiva. 66% negativa. Hace un mes teníamos 38, 62, o sea, sí una tendencia declinante. Esto es lo más bajo que ha tenido, lo más bajo que ha tenido Macri. Sí, lo más bajo. Había tenido una situación adversa también alrededor de un año atrás, que empezó a levantar previo a las elecciones, pero en este momento tenemos una situación crítica, digamos, en lo que es imagen, pero bueno. Hay que ver cómo prosigue la dinámica de la crisis, ¿no? La expectativa de que el gobierno obviamente tiene la expectativa de levantar, todavía están a tiempo, todo va a depender cómo vayan evolucionando los indicadores de la economía, sobre todo. El gobierno, viste que a veces la gente decía, bueno, estamos mal, pero nuestra perspectiva es positiva hacia futuro. ¿Esto cambió? ¿Sigue igual? Esto es lo que le agrega un factor más crítico a la situación. Estuvo con situaciones de imagen no muy buenas alrededor de un año atrás, pero las expectativas económicas eran positivas. Hoy, por primera vez desde el inicio de la gestión de Cambiemos, vemos que las expectativas de evolución de la economía para el próximo año son negativas. Acá tengo el apunte. ¿Para el 2019? Para el 2018-2019. Siempre estamos midiendo como próximo año calendario, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos unas expectativas de que la situación va a mejorar del 33%. Estábamos hablando de un 47% hace 3 meses. Y de que van a empeorar un 41%. Por primera vez, vuelvo a recalcar... ¿Se dio vuelta? Se dio vuelta, sí. La situación económica actual del país también está siendo valorada bastante baja, en niveles similares de hace un año, pero lo que vemos es el cambio en expectativas. Ahora, la pregunta mía es, ¿esto se produce, o la tendencia que ustedes ven, es así abrupta y coincide con esta crisis que tuvo un desarrollo de tormenta así muy rápida, o ya venía, o la gente ya empezaba de hace tiempo viendo que las expectativas que le estaba ofreciendo el gobierno de Cambiemos no eran las que creían? Las expectativas son declinantes desde diciembre. Creo que un punto de inflexión fue los conflictos sociales que hubieron en Plaza Congreso, la reforma previsional. Luego se anunció aumentos escalonados de tarifas. Eso repercutió negativamente, pero como fue un plan anunciado a futuro, la misma declinación se empezó a manifestar a medida que estos aumentos se iban produciendo. Aumentos de combustibles, de prepagas, de tarifas, etcétera. Hay un factor que nosotros evaluamos que es más subjetivo, no tiene tanto que ver con la economía del país, sino es cómo me va a ir a mí, individuo, con mi bolsillo en relación a la inflación.
Y hoy vemos que solamente el 13% cree que su poder adquisitivo va a mejorar en el próximo año, mientras que el 58% cree que va a empeorar. Ese es un indicador clave. Si este indicador está con un balance negativo, la perspectiva de que el gobierno pueda revertir esta situación en el mediano plazo es negativa. En definitiva, la inflación, la aceleración del proceso inflacionario, que el tipo de cambio, el desplazamiento del tipo de cambio también va a traer, es una de las grandes promesas de Cambiemos, contener la inflación. Cuando la inflación se dispara, automáticamente cae la imagen del gobierno. Esa es una cosa muy puntual que le reprochan al gobierno, no saber controlar la inflación. Sí, sobre todo su núcleo electoral, que es el que tiene la expectativa de que sea una variable, bueno, que se empiece a acomodar y que vuelva a dar a este país una previsibilidad mayor, ¿no es cierto? De acuerdo a las proyecciones, vas a tener mucho trabajo a fin del mes que viene, entonces. Y de acuerdo, sí. Porque ya hay un arrastre del 0, hay una inflación del 0,8 en lo que se llama la inflación núcleo, que todavía no contempla la devaluación, y ya de ahí, ese es el piso sobre el que vas a arrancar, calculan todos la evaluación de la evolución de mayo, con lo que la inflación de mayo va a ser mucho más grande. Y si vos decís que el impacto es directo, ahí vas a tener un problema directo serio, ¿no? Sí, yo creo que para que empiece a revertir el gobierno esta situación, lo más conveniente sería que esta inflación se absorba rápidamente y que a partir de los próximos meses empiecen a haber indicadores más cercanos al 1% mensual que al 2%. Si no se percibe una pérdida sustanciosa del poder adquisitivo, que es la otra variable clave, creo que el gobierno tiene alguna posibilidad de ir remontando esta tendencia declinante. Algunos me preguntan si este es el piso. Bueno, el piso no, cero sería el piso, o sea, estamos lejos de eso. Ahora, Juan, ¿cómo está la imagen de los políticos? Es decir, ¿tenés algunos datos? Sí. A ver, contanos. Bueno, más allá de toda esta situación, lo que hay que recalcar es que los 5 políticos que tienen mejores niveles de imagen pertenecen a Cambiemos. Vidal sigue siendo la dirigente con mejor nivel de imagen del país, 51% de imagen positiva, lejos del 65% que había alcanzado en el escenario postelectoral. Y después tenemos a Horacio Rodríguez Larreta con 45%. Martín Lustó tiene un muy buen nivel de imagen, 44%, ahí podríamos ponerlo en el gris de Cambiemos o no Cambiemos. Y Macri, más allá de su imagen de gestión del 34%, mantiene un nivel de imagen del 41%. Hay un porcentaje de la población que tiene buena imagen del presidente, pero que evalúa mal la gestión en un momento crítico. Y en ese segmento están las expectativas, me parece, de recuperar esos porcentajes y superar ese umbral. Coincide con los dos, vos al principio del programa hablaste de ganadores y perdedores, ¿te acordás? Sí. Vidal y Larreta coincide, y además el llamado que les hicieron desde el gobierno con los números coinciden con ser 2 de los mayores ganadores de esta crisis. Leyeron los Te deben haber leído los números. Lo llamaron inmediatamente y Vidal fue la cara para intentar restablecer la confianza. Están saliendo a la luz en este instante. Así bueno, son exclusivos. Son coincidentes. Lo que tengo que recalcar es que los dirigentes de la oposición no perdieron imagen. Algunos colegas hablan de pérdida de imagen de la oposición, pero se mantienen estable. Cristina, por ejemplo, tiene un 36% de imagen positiva, que es el mismo nivel de imagen positiva que tenía hace un año. Pero ¿dentro del peronismo es la que tiene mejor imagen? No, hoy vemos, por ejemplo, a Urtubey con un interesante nivel de imagen neta. Si neteamos el desconocimiento, lo conocen 8 cada 10, el 40%. Urtubey está un escaloncito por arriba de Sergio Massa, por ejemplo, que ronda el 36-37%. Quería hacerte una pregunta. Yo me parece, no terminé de leer todo el informe, pero ahí preguntaba sobre el final, ¿qué pasaría si... ¿qué perspectivas hay? Es muy difícil en la Argentina, pero de cara a las elecciones del 2019, ¿preguntaron ustedes a quién votarían? Hicimos una primera aproximación muy estimativa, pero obviamente la curiosidad nos lleva a preguntarlo. Y en este caso vemos que el candidato del oficialismo lo volvimos a poner a Macri. Estaría obteniendo un 31% de los votos en este momento, con un alto nivel de indecisos. Estaríamos en un 12% de indecisos. Y en segundo lugar, Cristina Fernández con un 26%. ¿Quién es el problema del peronismo?
Ahí está el problema del peronismo. Y ahí está el problema de Cambiemos, que apuesta a que esta elección no puede tener segunda vuelta. Porque este escenario que vos marcás, está bien, estamos hablando, como vos decís. Es lejano. Es muy lejano, pero es un escenario de un peligro para Cambiemos gigantesco. Sí. Cambiemos obtuvo el 41% a nivel nacional en las últimas elecciones y me parece que cerca del 10% de ese porcentaje, lo que nos daría este número, fue el voto temor a Cristina. No fue un voto propio. Me parece que acá, en el momento de mayor crisis, este es el núcleo. Algunos hablan de escenarios de tercio, quizás el kirchnerismo está debajo de ese tercio, pero bueno, hay un tercio que hoy en día, en el momento de crisis, hay que ver la dinámica, responde a Cambiemos, y hay otro tercio disperso que se está repartiendo entre Urtubey y Massa, que si se unen podrían llegar a ser un... Sí, me parece que si logran superar hoy en día la línea de Cristina y lograr meterse en un balotaje, serían quienes tendrían más posibilidades de vencer. Hoy en día no vería una posibilidad que Cristina pueda ganarle a Macri en un balotaje. ¿Vos visualizás un balotaje hoy, en el 2019? Hoy es una incertidumbre total porque vemos muchos indecisos. Que era muy anticipado. Pero bueno, es un primer ordenamiento que podríamos tener. Hoy no vería al gobierno ganando en esta situación en primera vuelta. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estos datos tan nuevos. Gracias por Carlos en el programa y te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias. Gracias. Rubén, ¿hay elecciones en Venezuela? Hay elecciones en Venezuela. ¿Y cómo está? No, está... mira, ¿querés ver cómo está? Porque fue Maradona. Dale, sí. ¿Querés verlo? Dale, impresionante. Maradona dale. Va a votar a Maduro, dijo. Pero observen las formas. ¡Armando Maradona! Eso es seguro, todos son Maduro. Lealtad y futuro, que el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro, todos son Maduro. Lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. ¡Viva Diego, Diego Armando Maradona! Bueno. Este es el cierre de la campaña de Maduro. Sí. Impresionante. Qué linda. Sí, además, imagino yo que lo debe haber hecho Maradona por lo amigo que es de Maduro, que no habrá pasado honorarios por esto, ¿no? Imagino que no. Imagino que no, por supuesto, jamás cobre. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Dale, gracias. Chao. Hasta la semana que viene.